Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa y esta vez vamos a repasar la dispepsia, que vendría a ser la primera enfermedad gastrointestinal correspondiente al temario de patología 2. En este caso iniciamos con las patologías del sistema digestivo, ya que habíamos cubierto con anterioridad la mayoría de las patologías que corresponden al sistema respiratorio. Ahora bien, ¿qué es la dispepsia? La dispepsia es conocida de forma más coloquial como gastritis. El nombre correcto se le llama dispepsia. Viene a ser un grupo de síntomas variados que se localizan principalmente en la región abdominal alta. Anatómicamente, el abdomen podemos dividirlo, o las vías digestivas la podemos dividir en alta o baja, según si se encuentra por arriba del ángulo de Treitz o por debajo del ángulo de Treitz, que debieron de haberlo mencionado con anterioridad en sus clases de anatomía. Una cosa que hay que aclarar de la dispepsia es que como tal no es un síntoma, ¿sí?, sino una patología como tal. La importancia de mencionar la dispepsia dentro de nuestro programa de patologías del tubo digestivo es que, si bien han notado el patrón que hemos llevado a cabo en otros grupos de patologías, vemos una serie de patologías interconectadas entre sí que nos pueden llevar hacia alguna falla catastrófica del organismo, o en el caso de las patologías del tubo digestivo nos pueden llevar hacia una patología más complicada que podría ser un tipo de cáncer. En este caso puede ser el cáncer gástrico. Empezamos viendo dispepsia, podríamos ver lo que sería el ERGE o la enfermedad por reflujo gastroesofágico y las consecuencias que conlleva que se lleve estas patologías a una cronicidad sin un tratamiento adecuado. El principal síntoma que va a caracterizarnos a la dispepsia es el dolor, que no siempre es dolor, a veces puede ser un simple malestar que se va a localizar en el abdomen superior. Ahora bien, si recuerdan sus clases de anatomía, el abdomen puede ser dividido en un total de 9 cuadrantes. Los centrales los vamos a nombrar de arriba hacia abajo como epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Los dos superiores, localizados a los lados del epigastrio, se van a llamar hipocondrios izquierdo y derecho respectivamente. Los dos laterales a lo que sería el mesogastrio se les van a llamar flancos, del mismo modo izquierdo y derecho. Y los más inferiores, localizados a los lados del hipogastrio, van a ser nombrados fosas ilíacas, igual izquierda y derecha. Esto es para recordar o para hacer énfasis en la localización del dolor que vamos a ver en la dispepsia, que típicamente se va a localizar en lo que sería el epigastrio. En algunos casos va a encontrarse un poco desviado hacia lo que sería el hipocondrio del lado izquierdo. Otros síntomas que pueden acompañar a esta patología pues son la presencia de gases intestinales conocidos como flatulencias. El paciente puede experimentar una saciedad precoz. Esto quiere decir que con poca ingesta de alimento ya se siente lleno, ¿sí?, y lo cual también se le puede llamar que es una plenitud postprandial. Se siente demasiado lleno después de haber comido. Otros síntomas que podemos encontrar además es que puede presentar náuseas, anorexia, eruptos o regurgitación. Aquí hay que recordar que la regurgitación es diferente del vómito o de la emesis, en el sentido de que la emesis hay un esfuerzo por expulsar el contenido alimenticio del estómago, y en el caso de la regurgitación, este contenido alimenticio del estómago va a regresarse a través del esófago sin ningún tipo de esfuerzo. Otro síntoma característico es la presencia de pirosis. La pirosis es una sensación descrita por el paciente como una sensación de ardor, ardor retroesternal o ardor localizado en el epigastrio, más comúnmente conocido como las agruras, ¿sí? Ahora, esta pirosis, según la localización que tengamos, podríamos decir si es o no, o nos puede orientar a si es una dispepsia nada más o si es un ERGE. ERGE es el acrónimo para referirnos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si tenemos una pirosis de tipo central, nos va a llamar más hacia pensar que el paciente tiene un ERGE. En cambio, si esta pirosis no está bien localizada, pensaríamos más en una dispepsia. Ahora bien, con lo antes mencionado,
Un paciente que padece de dispepsia no siempre va a padecer de enfermedad por reflujo gastroesofágico y viceversa. Una persona con ERGE no tiene que necesariamente padecer de dispepsia. Ahora, las causas que vamos a encontrar de esta enfermedad las vamos a dividir en 4 grupos en total, ¿sí? Que serían las causas que son provocadas por algunos medicamentos o sustancias químicas, otras que son provocadas por trastornos ya sea de la vía biliar o de la vía pancreática, otro grupo de causas que van a estar relacionadas con trastornos que afectan a todo el organismo y por último, trastornos que nos van a afectar la luz del tubo digestivo. ¿Sí? De estos grupos pues vamos a desglosar algunas de sus principales causas. En el caso de los medicamentos pues encontramos que la más común o la que más se asocia a estos tipos de a la dispepsia van a ser los AINES. De la lista que encontramos aquí tenemos marcado principalmente a lo que es el ácido acetil salicílico. Lo vemos en la presentación como AAS, que sería el acrónimo referente. Otras sustancias de uso común que podríamos encontrar pues son la teofilina, que se utiliza en algunos pacientes con problemas respiratorios, los nitratos, que vienen a ser utilizados en pacientes cardiópatas, los preparados digitálicos, que habíamos visto con bastante amplitud cuando vimos la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que su función principal es mejorar la contractibilidad del corazón, algunos tipos de narcóticos, los estrógenos utilizados en algunos tratamientos hormonales en pacientes con menopausia o que están bajo algún tipo de control de planificación familiar, y el consumo de sustancias como el etanol. En cuanto a los trastornos de la vía biliar y del páncreas, vamos a encontrar la pancreatitis de tipo crónico, que es una inflamación de tipo crónico, o sea que ya tiene un tiempo en nuestro paciente, que nos puede provocar esta dispepsia. El cáncer de páncreas también nos lo puede provocar, que lo revisaremos más adelante. Y otros trastornos propios ya de la vía biliar, como sería la colelitiasis, que es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, la coledocolitiasis, que son cálculos en el conducto colédoco, y la disfunción del esfínter de Oddi, que es el esfínter que le permite el paso de las secreciones biliares y pancreáticas hacia allá lo que sería la luz del intestino delgado. Dentro de los trastornos que nos afectan la luz del tubo digestivo, encontramos cosas como la intolerancia a ciertos alimentos, como por ejemplo podría ser la enfermedad celíaca u otras patologías que no permiten al paciente consumir cierto tipo de alimentos. La enfermedad ulceropéptica, que ya no es solamente la presencia de la gastritis, sino que el conjunto de síntomas o la afectación de la pared del estómago ya pasó a otro nivel y ya se generaron úlceras. El ERGE como tal, como había mencionado antes, puede estar o no relacionado con la dispepsia. En la gran mayoría de los casos así es, está relacionado. El cáncer gastroesofágico, o sea, un cáncer que puede estar localizado tanto en la cámara gástrica como en el esófago, puede ser manifestado de forma inicial por una dispepsia, infecciones de diferentes tipos en el tracto digestivo o la presencia de algunos tipos de parásitos. En el caso de los trastornos sistémicos, los más característicos que vamos a encontrar son la diabetes mellitus, es en la cual vamos a encontrar un tipo de dispepsia especial en los pacientes diabéticos, pacientes con alguna enfermedad tiroidea, como en el hipertiroidismo o hipotiroidismo, pacientes que tienen insuficiencia de las glándulas suprarrenales, pacientes nefrópatas en los cuales ya tenemos un grado avanzado de insuficiencia renal, y en las pacientes. Ahora procederemos a analizar algunas de las causas que vimos en los grupos anteriores. En el caso de la intolerancia alimentaria, podremos decir que este mecanismo fisiopatológico para la enfermedad de la dispepsia se basa básicamente en el hecho de que algún tipo de alimento o algo que es consumido va a irritar a la mucosa gástrica o a una úlcera preexistente, ¿sí? Es el factor de riesgo típico de un paciente con gastritis, que no puede o no debe de consumir ningún tipo de irritante porque eso detona la presencia del dolor y la pirosis, ¿sí? Entonces estos irritantes van a provocarnos una molestia en la mucosa. Esta mucosa va a alterar o a estimular, mejor dicho, los receptores aferentes viscerales de la mucosa, lo que nos va a provocar un dolor difuso, un dolor que no está bien localizado por el paciente. A su vez, como respuesta a esta irritación, se va a generar esa distensión gástrica
que ese incremento de volumen que va a provocarnos la sensación de la plenitud postprandial. Además, si se retrasa el vaciamiento del estómago, esta sintomatología se puede exacerbar. Entonces, podemos tener un paciente que tiene además un tránsito digestivo lento, entonces come algún tipo de irritante, se genera la distensión abdominal, aparte tiene un problema del tránsito intestinal, lo cual exacerba aún más los síntomas, ¿sí? Entonces se puede beneficiar más adelante en el tratamiento de algún tipo de procinético intestinal. Esto a su vez va a facilitar que se incremente la producción de gas dentro de la luz del intestino, lo cual a su vez pues nos va a generar aún más distensión, más molestias y más dolor en el paciente. Además de que una mucosa que está irritada y que va a funcionar lento el intestino, pues va a tener dificultades para absorber adecuadamente los nutrientes u otras sustancias del mismo alimento, ¿sí? Otra situación que puede provocarnos este tipo de inflamación es, por ejemplo, un paciente que tenga algún tipo de alergia a algún alimento, y esa alergia es la que va a disparar la inflamación de la mucosa. Algunos ejemplos de sustancias o alimentos que pueden provocarnos la irritación de la mucosa gástrica: encontramos el café, diferentes tipos de alcoholes y la mayoría de las especias, como es el comino, la pimienta, la canela, el clavo. Todos son irritantes de la mucosa y consumidos en grandes cantidades pueden provocarnos estos síntomas, incluido obviamente cualquier tipo de picante. Ahora, en cuanto a los medicamentos va a depender del mecanismo de acción de cada uno, como ya revisamos en el apartado de fisiología el semestre pasado, pero los AINES son los que principalmente nos provocan este tipo de patología. Recuerden que AINE es el acrónimo para antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? El hecho de que lo generen con tanta facilidad es por su uso crónico principal en pacientes adultos mayores, sí, que pues como padecen de diferentes tipos de dolencias no específicas, pues consumen una gran cantidad de medicamentos de este grupo con la finalidad de controlar su dolor, pero a la vez estos van a provocarnos problemas de inflamación de la mucosa gástrica o inclusive pueden alterar la integridad de la mucosa gástrica. Entonces nos pueden provocar una lesión directa de la mucosa que recubre la cámara gástrica. En algunos casos pueden disminuir la motilidad intestinal, lo cual facilita que retengamos las sustancias irritantes y va a detonarnos los episodios de dispepsia. Y en algunos casos, algunos medicamentos son capaces de relajar el esfínter esofágico inferior y facilitar la presencia del reflujo gastroesofágico. Y nos pueden detonar, aparte de la dispepsia, un ERGE, una enfermedad por reflujo gastroesofágico.